Hermanos, el día de hoy tengo un tema que Dios ha puesto en mi corazón a raíz de los ataques que ayer hubo de parte de Irán en contra del pueblo de Israel. Y le quiero decir que el Dios de la Biblia se le llama de diferentes maneras. Su nombre es Jehová, pero también se le llama el Dios de Israel. Y la Biblia dice que Dios no duerme ni se adormece, sino que Dios guarda, Dios cuida a su pueblo Israel. Alabado sea Dios. Yo con eso no pretendo meterme en temas políticos, porque es la palabra de Dios es espiritual. Pero también, hermanos, la palabra de Dios sí nos habla acerca de este pueblo que Él escogió y de las promesas que Él le hizo. Entonces, quiero leer aquí, bueno, ya les di su lugar para que se sentaran, está bien así, y yo voy a dar lectura desde Romanos capítulo 11 y versículo 1. Es más, voy a comenzar en el versículo anterior, el capítulo 10 y versículo 21, porque, y les voy a decir ahorita antes de dar lectura, porque quiero decirle que a lo largo de la historia hay mucha gente que ha odiado a los judíos. A los judíos se les ha culpado de todo, de que son los mercaderes, que se han aprovechado, que esto y que el otro. Pero el pueblo de Israel ha sido perseguido a lo largo de la historia. Ahora, ¿cuál es el origen del pueblo de Israel? Todo comenzó con un hombre que en la Biblia se llama Abraham. A él se le llama el padre de Israel. Cuando Dios le habló a Abraham, Abraham era un hombre que vivía en un lugar idólatra. La Biblia lo llama una ciudad llamada Ur de los caldeos, lo que es Babilonia, lo que hoy en día sería Irak en esos tiempos modernos. Y Dios lo llama de la nada y le dice: a ti te he escogido, quiero que dejes tu tierra y dejes tu parentela y que tú vayas a una tierra que yo te he prometido. Y esa tierra hacia donde Dios envió a Abraham, a esa tierra prometida, es la tierra que nosotros conocemos como la tierra de Israel. Es la tierra donde nació nuestro Señor Jesucristo. Es la tierra acerca de la cual la Biblia habla un montón. Cientos de veces se habla acerca de Jerusalén, que fue el lugar donde Jesucristo fue crucificado. En la Biblia nos dice que en los últimos tiempos los eventos del fin van a tener todo que ver con Israel. Entonces, si usted en las noticias está viendo que se habla de Israel, que se habla de Jerusalén, esto es una alerta para que nos demos cuenta que el fin se está acercando. Aunque la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero el tiempo se va acortando. Es tiempo de buscar a Dios. Ahora, una vez alguien de otra congregación me envió un mensaje y me envió un artículo y me dijo: pastor, ¿por qué tanto apoyo al pueblo de Israel? ¿Por qué las iglesias tanto hablan de Israel? Si en este artículo que él me envió dice que, pues, que en el estado político de Israel pues hay mucha mundanalidad, aprueban mucho la homosexualidad, están en contra de que las iglesias prediquen el evangelio y que los judíos se conviertan al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Si están tan en contra de lo que de Cristo, aún pues muchos no quieren recibir a Cristo, ¿por qué nosotros tenemos que estar apoyándolos o estar a favor de ellos? ¿Verdad? ¿No será que Dios, entonces la idea es casi, será que Dios ya ha rechazado a los judíos por la razón de que los judíos primeramente rechazaron a Cristo cuando Él vino? Mire lo que dice Romanos 10 y versículo 21, es el último del 11, 10, 21. Dios, hablando de su pueblo Israel, dijo estas palabras: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
Dios así habló de Israel y en la Biblia dice Dios que su primogénito, su primer hijo, pues fue Israel, hablando simbólicamente, porque estamos hablando de una nación. Entonces, no se olvide que también en la Biblia muchas veces para describir a Dios se le llama, al Dios de Israel se le llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, que es el hijo, y el Dios de Jacob, que es el nieto, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jacob, que fue el nieto de Abraham, en un momento muy importante en su vida, Dios le cambia su nombre de Jacob a Israel. Dios es el Dios de Israel. Entonces, aún así, Dios, hablando de su pueblo Israel, dice que es un pueblo rebelde, y aún así Él está extendiendo sus manos desde aquel entonces hasta la fecha, hermanos. Hasta la fecha. Ahora, la iglesia nace o empieza después de que Jesucristo muere y resucita y asciende al cielo. Porque cuando Él asciende al cielo, a los 10 días de haber ascendido, Él envía su Espíritu Santo, y usted puede leer en Hechos capítulo 2, fue la venida del Espíritu Santo y cayó hacia donde estaban los cristianos, y los cristianos empezaron a hablar en otros idiomas. Se oyó el Espíritu Santo como que fuera un ruido de un viento. Empezaron a predicar el evangelio en diferentes idiomas, y la gente que había llegado de diferentes lugares entendía a cada quien en su idioma natal el mensaje del evangelio de Dios, y en un día 3,000 se convirtieron a Jesucristo y fueron bautizados. Y aunque llegaron de diferentes lugares, todos los que llegaron, hermanos, eran de la raza judía. Usted sabe que los judíos, ¿desde cuándo no se han esparcido? En México hay judíos, ¿sí o no? En El Salvador hay judíos, los hay en toda América Latina, los hay en Rusia, los hay en diferentes. Y la Biblia dice que una de las señales que se habría de cumplir antes de que Cristo regrese sería que los judíos saldrían de los lugares donde están viviendo y regresarían a esta tierra, Israel, que Dios les había prometido desde los tiempos de Abraham, que les acabo de explicar. Y han regresado, pero un montón, desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha. Pero mire, la iglesia primitiva, que les decía yo, que nace después de que Cristo pues asciende al cielo y envía el Espíritu Santo, nace, esta historia está en la Biblia, en Hechos capítulo 2, y la iglesia estaba hecha casi completamente de gente judía. Eran judíos que habían recibido el mensaje del evangelio, judíos que se habían entregado a Dios, habían entendido que Cristo venía, Jesús era el Cristo enviado por el Padre, y lo abrazaron. Y después, con el tiempo, en esos días, había un líder judío llamado Saulo. Saulo persiguió a los cristianos y le molestaba, pero muchísimo, que los judíos ahora estaban siguiendo a Jesús, que lo habían aceptado como el Cristo. Y él iba de ciudad en ciudad con cartas de parte de los líderes de gobierno y líderes religiosos que le autorizaban a él para que los encarcelara. Y aún en ocasiones, hermanos, él fue el medio por el cual llegaron a matar a cristianos. Uno de ellos se llama Esteban. La historia está relatada en la Biblia también. Y en eso que iba a una ciudad llamada Damasco, en lo que es Siria, una voz del cielo le habló, le quitó la vista y cayó al suelo. Y él, sabiendo que eso venía del cielo, preguntó: ¿quién eres? Y la voz del cielo le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo, persiguiendo a la iglesia, ahora se da cuenta que perseguir a la iglesia es equivalente a perseguir a Jesucristo. Estuvo ciego por unos 3 días hasta que Dios envía otro varón que ora por él, recupera la vista y entrega su vida a Jesucristo. El que había sido enemigo del evangelio, el enemigo de Dios, ahora era un seguidor fiel de Dios.
Hermanos, yo en una manera más diminutiva, yo también era de aquellos, yo no quería nada con Dios, nada con el evangelio, no me hablen, ni me digan, ni voy a llegar a tu iglesia, ni nada por el estilo. Y yo me enojaba, hermanos, pero la Biblia dice que la salvación, hermanos, no depende de uno, ¿verdad? Porque depende de Dios, ¿verdad? Él salva y tiene misericordia de los que Él quiere. Y si usted se ha entregado a Cristo, usted ama a Dios, es porque Dios a usted le amó primero. Y si has llegado aquí es porque Dios te ha traído, tiene un plan para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Entonces Pablo, hermanos, había perseguido a la iglesia y ahora, hermanos, él empieza a llevar la palabra de Dios, él empieza a predicar. Primero los apóstoles no se le querían acercar porque decían, no, seguramente es un traidor, está aquí como la CIA, ¿verdad? Nada más nos está checando y después los va a cuchillar en la espalda. Pero se dieron cuenta que no era así, que verdaderamente él un hombre que había sido transformado. Y resulta, hermanos, de que los primeros convertidos todos eran judíos. En una ocasión, otro apóstol llamado Pedro, en Hechos capítulo 10, ahí en la palabra de Dios, estaba esperando que se preparara la comida, se subió a la azotea y él ahí hablaba con Dios. Y en eso Dios le dio una visión. Y vio que desde el cielo descendía un lienzo, una sábana grande, y encima de la sábana habían unos animales que eran impuros. ¿Qué quiero decir con eso? Los judíos solo tenían unas leyes que tenían que ver con su dieta, cosas que podían comer y cosas que no debían comer. Y todo lo que era puro podían comer, lo que no era puro no podían comer. Y cuando ven los animales impuros, son impuros, ¿verdad? Pero la voz del cielo dice, Pedro, mata y come. Y Pedro se quedó ahora sí perplejo. Día 6, ¿verdad? Y Pedro le dice a Dios, Señor, jamás he comido algo inmundo. Y Dios le dice, no llames inmundo, ¿verdad?, lo que yo he limpiado. Bueno, otra vez la voz le habla, Pedro, mata y come. Y Pedro todavía resistiendo. Tercera vez Dios le habla, Pedro, mata y come. A los minutos se oye alguien tocando la puerta. Habían llegado unos gentiles. Un gentil es una persona que no es judía, diciendo, nos han enviado desde lejos para que tú vengas y nos hables la palabra de Dios. Un judío nunca se iba a ir a meter a la casa de un gentil porque no se separaban y no comían con ellos, porque los gentiles comían un montón de comida que para el judío no era aceptable. Entonces Pedro nunca hubiera ido porque él era un judío, aunque se había convertido a Jesucristo. Pero han llegado estos gentiles a tocarle la puerta, a invitarle a que les venga a predicar la palabra de Dios justo después de la visión. Él ahí empieza a pensar, Dios le está abriendo una puerta a los gentiles para que ellos también entren al evangelio. Hermano, nosotros, a menos que usted sea un judío, pero nosotros somos gentiles, ¿verdad? Somos gentiles y si usted piensa en nuestro trasfondo, de donde venimos nosotros culturalmente, hermanos, nuestros antepasados, digamos, tiempo atrás, hasta mataban gente en sus sacrificios, digamos, antes de que, ¿verdad?, en sus religiones paganas y cosas por el estilo. Y qué bueno, hermanos, que el evangelio pues llegó a Latinoamérica y sobre todo pues el evangelio, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Pedro llega a esta casa. Hay un hombre ahí llamado Cornelio. Él era una persona de algo de bienes, y él le dice, aquí estamos todos listos para escuchar la palabra de Dios. Pedro entendió que ahora Dios quería que no solo los judíos, pero que ahora los gentiles también se entregaran. ¿Qué cosa? Predica el evangelio y reciben al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Reciben al Señor. Entonces, de ahí en adelante, más y más gentiles empiezan a entregarse a Cristo. Y los judíos están resistiendo. Y a veces no se querían entregar a Cristo, no querían recibir a Cristo porque no querían mezclarse, ahora sí, con los gentiles. Para que me entiendan, como diciendo, con la chusma, ¿verdad? No se querían mezclar. Y entonces les era difícil para ellos. Luego en Hechos capítulo 15
resulta que hay una gran reunión entre los líderes de las iglesias de diferentes lugares, porque Pablo había salido, había viajado a diferentes puntos de lo que ahora es Europa y había levantado iglesias, y la mayoría de las iglesias tenía gente gentil. Pero a ellos no se les obligaba a que comieran como comían los judíos. No se les obligaba a que se circuncidaran, así como se circuncidaban los judíos varones. No se les obligaba a que siguieran las leyes que Moisés les había dado tiempo atrás. Y en esta reunión que hubo en Hechos capítulo 15, empieza a haber una discusión grande, porque los judíos que eran cristianos querían, muchos de ellos, obligar a los gentiles que eran cristianos a que los gentiles guardaran las leyes que eran para Israel. Pero Pablo y Bernabé dijeron: de ninguna manera, ellos han creído en Dios, ellos han recibido a Cristo, han entendido esto, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad que sí? Que Él ahí fue clavado, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, ¿por qué les vamos a poner un montón de leyes encima que ni los mismos judíos han podido guardar? Entonces llegaron a un acuerdo y dijeron: ok, esto fue para todas las iglesias, que se guarden de tener ídolos, ¿verdad? Que no cometan fornicación, que no coman carne que ha sido sacrificado a ídolos. Bueno, entonces resulta que se abre la puerta para los gentiles, pero cada vez los judíos, que habían sido al principio la mayoría, cada día eran un porcentaje menos, es decir, ahora habían más gentiles que judíos en la iglesia. Pero Pablo, en cada ciudad donde él iba y llevaba el evangelio, él siempre buscaba a sus compatriotas. Es como cuando usted primero llegó de su país, llega aquí, si usted es mexicano, usted llegó y estaba buscando a ver dónde están los paisas, ¿verdad? ¿Dónde están los míos? ¿Verdad? ¿Dónde comen taco? Y ¿verdad? ¿Dónde hay comida que pica y cosas por el estilo? Y del país de que usted venga, ¿verdad? Se entiende. Y Pablo iba, pero él les iba y les llevaba palabra de Dios. Pero donde quiera que él iba a predicar, llegaban líderes religiosos desde Jerusalén para estorbar su trabajo, para perseguirlo, lo apedreaban, es decir, lo corrían de las ciudades. Y llegó un momento en Hechos capítulo 18 donde él les dijo esto: su sangre sea sobre sus propias cabezas, ya estoy libre, ¿verdad? De ahora en adelante les voy a predicar a los gentiles. Hermanos, entonces ya empezó a dedicarse más y más a los gentiles, a modo que el apóstol Pablo se le conoce como el apóstol a los gentiles. Bueno, ya eso fue una introducción y ahora quiero entrar en el tiempo que me resta a lo que enseña aquí Romanos capítulo 11. El tema es: ¿y qué pasa con Israel? Vamos, usted a lo mejor escuchó las noticias, a lo mejor vio algunos videos de que la gente de Irán envió bombas, fueron drones a Israel, creo que como unos 200, después seguido de misiles. Es la misma estrategia que usó los rusos para atacar a Ucrania. Primero los drones, ¿verdad? Que son más lentos, y ya cuando los atacados quieren defenderse de los drones, después empiezan a llegar al mismo tiempo los misiles. Es como el que está boxeando, te dan con la derecha y cuando ya la estás esquivando, te pegan con la izquierda. Es decir, está duro. Israel pues está al tanto. Todo es un país muy avanzado tecnológicamente, militarmente, pero hay ataques militares de diferentes lugares, como de 4 diferentes puntos. Y la pregunta es: ¿qué pasa con Israel? ¿Y qué tiene que decir Dios en cuanto a todo esto? Le quiero decir algo: Dios está con su pueblo Israel, aleluya. Y Dios también está con su iglesia. Y si tú eres cristiano, Dios está contigo, aleluya. Y si no lo eres, entrégate hoy a Jesucristo porque Él te ama, aleluya. La pregunta que se hace aquí, mire lo que dice el versículo 1. Ahora sí, Romanos 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Se refiere a Israel. Pablo contesta: en ninguna manera, porque también yo soy israelita. Yo estoy siguiendo a Cristo, soy israelita, Dios no me ha desechado a mí.
Lo está diciendo. Sigamos leyendo. Soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Habían 12 tribus, soy una de las 12, la de Benjamín. 2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías? Habla de una historia en el Antiguo Testamento. Dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, esto fue lo que Elías le oró a Dios años atrás. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Esta es la respuesta de Dios. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente, un grupo, ¿verdad?, escogido por Dios. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Permítame explicar. Pablo está diciendo, ya que la gente judía desde los tiempos de Cristo, la gran mayoría le dieron la espalda, se convirtieron como unos 500. Cuando Cristo dejó la tierra y ascendió al cielo, quedaron como unos 500. Pero la mayoría le rechazaron. Dice San Juan 1, versículo 11. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Eso es porque lo hemos recibido, no porque seamos tan buenos que digamos, tratamos y le luchamos, ¿verdad?, de mejorar en la vida, pero es por la gracia de Dios. Dice aquí, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera. Dios no ha rechazado a Israel, todo lo contrario. Los israelitas en su gran mayoría han rechazado a Dios, pero algunos sí lo han recibido. Pablo dice, yo soy israelita. Mi antepasado es Abraham, soy de una de las 12 tribus, la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, versículo 2. Y después menciona a un hombre llamado Elías. ¿Y quién es Elías? Permítame contarles quién era Elías. En los tiempos de Israel, en tiempos, cientos de años antes de que Cristo había nacido, había un profeta de Dios, un varón llamado Elías. Este hombre vivió en un tiempo muy difícil cuando reinaba un malvado llamado Acab, que se casó ahora sí con la peor mujer que pudo haber sido, llamada Jezabel. ¿Verdad? Gloria a Dios, aquí pura mujer cristiana que alaba a Dios y que se porta bien y anda en los caminos de Dios. Digan amén. Gloria a Dios, aleluya, amén, ¿verdad? Puros varones aquí felices, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero hermanos, esta Jezabel era terrible. Ella no era de Israel, ella venía de una tierra donde adoraban a un ídolo falso llamado Baal. Y nos dice la palabra de Dios, nos dice aquí la palabra de Dios que ella metió la idolatría a Baal durante esos tiempos. Y el profeta el profeta Elías, él luchó mucho contra esto. Y llegó un momento, hermanos, que hubo ahora sí un conflicto. Amén. Hubo un conflicto aquí entre los adoradores de Baal, los profetas falsos de Baal y el profeta de Dios llamado Elías. Y la historia fue así. Se subieron a un monte llamado el Monte Carmel, ¿verdad? Y estando allá dijeron, ok, el Dios verdadero va a responder a las oraciones de sus profetas con fuego. Elías le dijo a los 400 falsos, ok, súbanse ustedes, empiecen ustedes a orar a su Dios. Y ellos empiezan a clamar y empiezan, Baal, escúchanos, contéstanos con fuego desde el cielo, muéstrale a todos que tú eres el verdadero Dios. Y estaban ahí llorando y estaban gritando, quedaron afónicos y Baal, siendo un ídolo falso, no contestaba. Querían tanto llamar su atención que con navajas empezaron a cortarse los brazos, sacando sangre, a ver si de esa manera Baal respondiera. Elías se burla de los profetas falsos y dicen, a ver, griten más fuerte, a lo mejor está dormido, no les oye. A ver, levántenlo, ¿verdad?
Nada, nada, hermanos. Y pasaron las horas y nada de nada. Llegó ahora el turno de el profeta Elías. Era uno nada más. Hermanos, él puso en el altar un animal que le había cortado sobre el altar, que fuera como una ofrenda delante de Dios. En una oración muy sencilla y muy sincera, con su confianza puesta en Dios, le pidió a Dios que Dios escuchara su oración. Y al instante Dios contesta la oración y envía un fuego que consume, que quema el animal que él había acordado. Era como un sacrificio que se le está ofreciendo a Dios, el cual Dios aceptaba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces fue un hombre usado por Dios. Para este hombre que fue usado por Dios, quizás se sentía como con mucha lástima de sí mismo y dijo estas palabras. Él, hablando con Dios, él dijo estas palabras. Estamos en Romanos 11. Él le dijo: Señor, dice aquí, dice cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han derribado muerte y tus altares han derribado, y solo yo, dice Elías, he quedado y procuran matarme. Él está diciendo: mira Israel, solo yo he quedado, Israel me quiere matar, solo yo he quedado. Como que invoca en contra de Israel. Aún el profeta se equivoca, hablando en contra de todo Israel, porque Dios le responde y le dice: hey, yo me he reservado, dice Dios, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante del ídolo Baal. Entonces Elías aún se confunde y él piensa que todo Israel está mal y que él es el único. Quiero decirle que a lo largo de la historia y aún en estos tiempos hay gente que le echa y le echa y le echa a Israel. Casi todos los medios informativos hoy en día, todos le echan en contra a Israel. Casi todos los noticieros están casi en contra, hermanos. Todos los países están en contra. Hay pocos aliados. ¿Sabe por qué este país está muy bendecido? Porque en Génesis 12:12, cuando Dios le habló a Abraham, él le dijo esto acerca de Abraham y del pueblo, pues, de Israel. Le dijo: yo bendeciré a los que te bendigan, y los que te maldigan, yo maldeciré. ¿Por qué cree que Estados Unidos ha sido un pueblo tan próspero a lo largo de la historia? Porque ha sido un pueblo, hermanos, que siempre está viendo por el bien de Israel. Aleluya. Aunque a veces, hermanos, dependiendo quién está en la administración, a veces en vez de apoyar, hermanos, perjudican, pero históricamente Estados Unidos ha apoyado a Israel. Y los que somos cristianos, los que somos evangélicos, los que leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que el pueblo de Dios es Israel. Y claro que el otro pueblo es la iglesia, pero la iglesia es una cosa y Israel es otra. Dios tiene promesas para Israel y tiene promesas para la iglesia también. Israel, los israelitas en aquel entonces estaban pensando que ellos eran suficientemente buenos para alcanzar el perdón de Dios. Es como la gente hoy en día. Usted le pregunta a una persona: oye, ¿y cuando tú te mueras, crees que te vas a ir al cielo? Una pregunta medio, veamos. ¿Quién hace esa pregunta? Alguien que quiere hablar de Dios, ¿verdad? Y la persona que no conoce de Dios le va a decir algo como: híjole, pues quién sabe. Dirá: sabe Dios, ¿verdad? O algunos quizás dirán: bueno, no soy tan malo, no he matado, no robo, trabajo, no soy peleonero, solo se me buscan, pues, pero, ¿verdad? Es decir, no soy malo, ¿verdad? Y cree la gente que porque no son tan malos como el vecino y como el otro, como el que lo metieron a la prisión, que con eso a lo mejor alcance la salvación. La Biblia nos dice, hermanos, que por un solo pecado quedamos excluidos del cielo. Si por un pecado Adán y Eva fueron sacados del huerto de Edén, ¿cuánto más nosotros que hemos pecado de una y de 1000 veces? Por lo menos hablo de mi persona.
pero sospecho que también no soy el único. La Biblia dice, por cuantos todos pecaron y estamos destituidos, apartados de Dios. Dios en su misericordia nos perdona cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos ni tenemos la manera de salvarnos. Solamente podemos ser salvos por la pura misericordia, por la pura gracia de Dios. Los sacramentos no te van a salvar. Las ordenanzas no te van a salvar. El cura no te puede salvar, el pastor no te puede salvar, nadie te puede salvar, solamente Jesucristo, aleluya. Por eso dice aquí en el versículo 6, hablando de la salvación, dice el versículo 6, y si por gracia, ya no es por obras. Una vez yo le vi un llavero a un hermano que podían caber bastantes llaves ahí, y dije, no, pues yo necesito uno de esos. Le dije a un hermano, consígame uno de esos. Y dice, oh, sí, está bien, yo sé dónde. Ok, pues después le pago, ¿verdad? Y que me lo consigue y me lo trae. Y saco, ¿verdad? Para pagarle, ¿cuánto es? Y dice, no, es un regalo. No, hermano, yo se lo pedí. No, yo se lo quería regalar. Sí, pero es que mire, es que si usted me paga ya no es regalo. Ya con eso, pues ya no le pagué, ¿verdad? Ya no le pagué. Me lo quería regalar, es un regalo. Y la salvación, Dios la regala. Porque si el hombre piensa que va a ser suficientemente bueno, o la mujer, de poderse ganar la salvación, entonces el hombre se jacta. El hombre se enorgullece, el hombre se cree la gran cosa, y Dios dice que no, que Él no comparte su gloria con nadie. Toda la gloria es para Dios. Dios salva al ser humano cuando el ser humano se da cuenta que no es capaz de salvarse a sí mismo, que solamente puede ser salvo por el favor, es decir, por la gracia de Dios. Y en el versículo 6 dice, y si es por gracia, entonces ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si me la quiero ganar, ya no es por gracia que soy salvo. Y si es por obras, dice, ya no es gracia. La persona que piensa que porque va y que se confiesa, o va de rodillas hasta la basílica, o va y quién sabe qué tanto, hace peregrinaje, no sé, el que cree que así se va a salvar, lo está haciendo por obras, entonces ya no es por gracia. Y por obras, dice la Biblia, nadie puede ser salvo. Solamente Dios en su misericordia nos salva. Amén, hermanos. Así es. Entonces nos damos cuenta, hermanos, primeramente, hermanos, que Dios no rechazó a su pueblo, sino que algunos de ellos lo rechazaron. Pero siempre había un remanente, siempre había un grupo. Te quiero decir que a la gente a veces ha preguntado, y si Dios es tan bueno, ¿por qué envía a la gente al infierno? No es que Dios los envíe, sino que la gente solitas se encaminan con sus vidas. Si en esta vida la gente no quiere buscar de Dios, ¿qué van a ir a hacer allá en el cielo? No tiene sentido. Si aquí en la tierra no quieren alabar a Dios, no quieren leer su palabra, no quieren orar, ¿qué van a ir a hacer al cielo? Si eso es lo que allá se hace. Amén, ¿me están entendiendo? El mismo hombre o la misma mujer se excluyen de tener una eternidad con Dios, y si no se arrepienten van a terminar en un lugar donde Cristo dice que es un lago de fuego donde jamás se acaba el fuego. Ahora, los judíos quedaron ciegos, dice el versículo 7 en adelante. Que pues diremos, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que Israel quiere? La gente de Israel quiere tener una relación con Dios. Porque usted habla con cualquier israelita, conocen las historias de Abraham, las historias de Isaac, la historia de Jacob, conocen los 10 mandamientos, conocen el Shema de Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad?
Oye Israel, vea, Jehová, Dios es uno. Ese es el Shema. Conocen las historias de la Biblia, conocen las historias de los profetas. Ellos quieren tener una relación con Dios. Entonces lo que ellos han logrado, dice, no lo alcanzan. Pero los escogidos, sí. ¿Y quiénes son los escogidos? Es el remanente, es el grupo que queda. Hermanos, quizás lo puedo comparar un poco a la iglesia. No todo el que llega a la iglesia, y qué bueno que todos lleguen, qué bueno que usted está aquí, pero no todo el que llega es salvo, porque no todos se han convertido. Conviértete en esta noche si no tienes a Cristo. Hoy es el día de salvación. Dios te ama, aleluya. No le des la espalda. Dice el versículo desde el 7 en adelante, hermanos, que los judíos han quedado cegados. Dice el versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, es decir, de confusión. No entienden, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces están cegados. Pero llegará el día donde ellos podrán ver. 2 Corintios 3, versículo 15. 2 Corintios capítulo 3, versículo 15. Mire lo que escribe aquí el apóstol Pablo. Hablando de los israelitas, dice la palabra de Dios. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, Moisés es una persona, pero cuando se dice se lee a Moisés se refiere a los libros que Moisés escribió, que son los primeros 5 del Antiguo Testamento. Cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Están cegados. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El judío lee el Antiguo Testamento y piensa en Moisés, pero no se da cuenta que en Moisés mismo dijo que en los tiempos postreros Dios levantaría a un hombre como Moisés y todavía mayor que Moisés. Nosotros entendemos que ese hombre es Cristo, aleluya. Pero los judíos no lo entienden. Cuando leen los libros de Moisés, tienen un velo sobre su corazón. Espiritualmente no pueden ver, no captan. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, hace más de 30 años, al Evangelio. Yo no quería nada con Dios, no quería nada con el Evangelio, no quería nada con la Biblia, pero Dios en su misericordia trajo a personas cerca de mi vida, gloria sea a Dios, y me hablaron y me decían, tú checa en la Biblia a ver si lo que estoy haciendo es verdad. No me quería. Entonces yo miraba en la Biblia y no, pues sí, tienen razón. Pero yo no entendía hasta que yo me convertí al Evangelio. Yo pensaba que buscar de Dios era seguir un montón de tradiciones. Yo pensaba que si yo tenía un escapulario, yo con eso estaba más cerca de Dios. O si yo prendía quizás alguna veladora o repetía ciertos rezos o cosas por el estilo, estaba yo cegado, ¿verdad? Así había sido yo enseñado, pero cuando empiezo a leer la palabra de Dios, Dios dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿De qué manera? ¿En qué? En espíritu, no en lo material, porque no voy a usar un ídolo para buscar a Dios. Dios es espíritu, aleluya. Entonces lo busco en espíritu y en verdad. Y leo, por ejemplo, en los 10 mandamientos, el segundo dice, no te harás imagen de ninguna cosa que está ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso está, hermanos, en todas las Biblias. Y me voy dando cuenta. Estaba yo cegado. Y había pensado que yo podía vivir la vida que yo quería y que no iban a haber consecuencias ni juicio para mí. Y por eso yo andaba, digamos, como muchos de ustedes, emborrachándome, peleándome y haciendo un montón de cosas, hermanos, que a Dios no le agradan.
cosas que traen el juicio de Dios para uno, pero Dios nos ha hecho libres, aleluya. Dios nos ha hecho libres, nos ha quitado el velo, ¿verdad? ¿Verdad que muchas cosas que aprendimos cuando nos entregamos al Evangelio? Aprendimos acerca de la vida que agrada a Dios, aprendemos acerca de la vida en familia, la vida en el matrimonio, cómo ser padres, cómo ser esposos, cómo agradar a Dios. Hermano, nosotros nos damos cuenta que Dios ha creado al hombre y a la mujer. ¿A poco no? Para gente confundida que tiene el velo puesto, que piensan que el matrimonio puede ser entre mujer y mujer y hombre, hermano, que tan, pero cegadísimos. Que Dios tenga misericordia de ellos. Vea. Pero aún antes de llegar a Cristo, nosotros, hermanos, pensábamos que quizás que quizás el hombre sin Cristo, ¿verdad? Es decir, o si usted no era cristiano y estaba ahí, quizás usted consideraba como varón, digamos que usted se casó y la mujer está ahí nada más para atenderle, ¿verdad? Nada más que me lave, que me planche y que, y cuando tenga deseos y digamos, ¿verdad? Y le digo una cosa, es decir, Dios le habla al varón y Dios le habla a la mujer. Y la Biblia dice que aunque sí, el hombre es la cabeza, sí tiene autoridad en el hogar, pero también debe de servir y bendecir a la mujer que Dios le ha dado. Diga amén, hermano, para que yo vea que usted de veras lo cree. Amén, hermano. Amén, gloria sea a Dios. Y la mujer, pues, se casó pensando, no, hombre, ahora, híjole, me va a llevar a restaurantes todos los días, jamás me voy a volver a cocinar. Aún me va a cargar así en los brazos, hasta la zapatilla abajo ni se va a raspar, ¿verdad? Pero usted también tiene que atender y ver por su esposo y tratarlo bien y no rebelarse, ¿verdad? Sino que ser una mujer humilde, ¿verdad? Para con él. Y si los dos se bendicen y se entienden, hermanos, eso es bueno, porque es como que el velo se les ha quitado. Amén, hermanos, sí. Híjole, porque hoy en día hay machistas, pero también hay feministas, hermano. Hay mujeres que quieren tomar el lugar del hombre y hay hombres, hermanos, que como que la mujer ni cuenta. Pero para Dios sí cuenta la mujer. Y para Dios sí cuenta el hombre. Y cuentan los hijos. El velo se nos ha quitado, aleluya. Y tristemente Israel todavía tiene el velo puesto encima de su boza porque no han entendido la mayoría que el Cristo que ellos tanto han esperado no es otro sino Jesús. Usted hable con un judío y usted le diga, ¿usted cree que Jesús es el Cristo? Dice, no, nosotros estamos esperando al Cristo, estamos esperando al Mesías. Un judío le va a decir lo siguiente, usted habla con él, le va a decir, mira, para que sea el Mesías tiene que pasar esto. El Mesías va a traer paz al mundo, va a traer a los judíos que están regados donde sea, los va a traer de regreso a Israel. Y tercero, nos tiene que construir el tercer templo en Jerusalén, ahí donde está la mezquita. Vino Cristo y Él no cumplió estas cosas, era lo que ellos esperaban de Él. Pero Él no cumplió con las expectativas de ellos. Pero lo que pasa no es que Cristo falló, sino que los judíos no entendieron la palabra de Dios. Mire, si usted voltea conmigo en un pasaje, Isaías capítulo 9, por ejemplo, entonces es un pasaje profético. Hubo un profeta llamado Isaías, muy usado por Dios, y él, hermanos, unos 700 años que Jesús naciera aquí en la tierra, dio esta profecía. Escúchela, versículo 9, capítulo 9, versículo 6. Y dijo esto: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, ¿verdad?, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, como dice, consejero, ayúdenme, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La primera pregunta que nos hacemos es, si Isaías dice estas palabras 740 años antes de que Jesucristo nace,
¿Por qué lo dice en el pasado? Un niño nos es nacido si faltaban 700 años para que él naciera. Le voy a decir por qué. Porque Dios no está limitado al tiempo. Para Dios es lo mismo ayer, hoy y el futuro, hermanos. Si Dios dice que algo va a suceder, para Él es como que ya sucedió. Entonces Él dice, porque un niño nos es nacido. Esto nos habla de Jesús que nació. Mire cómo es tan perfecta la palabra de Dios. La palabra de Dios es confiable. Un niño nos es nacido, nos habla del niño que nació en Belén. Hijo nos es dado, es el Hijo de Dios, es Jesús. Y luego dice el principado, para que entienda, muchas versiones dicen el gobierno. El gobierno será sobre su hombro, como diciendo, Él va a ser un gobernador. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, nació en Belén, ministró, predicó, murió en la cruz, pero le hago la pregunta. ¿Llegó Él a gobernar aquí en la tierra? ¿Tuvo Él algún cargo político, sí o no? ¿Verdad que no? Porque los que reinaban eran el imperio de Roma, el César de Roma, él era el que reinaba. Entonces, ¿por qué no se cumplió cuando Cristo vino esta profecía? Porque dice la palabra de Dios que Cristo vendría 2 veces. La primera es cuando Él ya vino, nació, ministró y más importantemente murió en la cruz del Calvario. Fue como un cordero que fue matado, murió por mis pecados. Amigo que estás aquí en el día de hoy, Cristo te ama y te lo muestra. ¿Sabes cómo? Habiendo muerto en la cruz por tus pecados, porque tú y yo hemos pecado tanto. Fueron más que los clavos, fueron nuestros pecados que lo clavaron en la cruz. Estuvo 6 horas derramando su sangre, sufriendo por ti y por mí. Le dice al pecador, hazte un lado, yo muero por ti. Él murió, aleluya. No para que nos demos golpes de pecho de una manera hipócrita, pero para que lo recibamos, para que creamos que el sacrificio que Él hizo en la cruz fue para pagar nuestra culpa. El justo muere por los injustos. Bueno, entonces esa fue la primera venida. Pero en la segunda venida Él viene para reinar, Él viene para gobernar. Él ya no va a venir como un cordero. Él va a venir como un gobernador y como un rey. Les mencionaba, no me acuerdo si fue el martes o el domingo pasado, que a Billy Graham el evangelista Billy Graham lo estaban entrevistando un reportero. Estaban hablando de lo mal que el ser humano había tratado a Jesucristo cuando vino y cómo lo mataron y cómo lo clavaron. Y el reportero, como sintiendo el peso de eso, dijo, vaya, yo creo que si Jesucristo, si Él regresa aquí en la tierra, somos tan malos que le haríamos lo mismo otra vez. ¿Verdad? Como que quiso ser humilde, así como reconocer lo malo que son. Pero Billy Graham sabiamente le dice, no va a ser así. Porque cuando Él venga, y si va a venir, la Biblia lo declara, no va a venir para que lo crucifiquen, Él va a venir a reinar y va a venir a juzgar. Así es. Entonces, por eso en un solo versículo, una parte del versículo nos habla de su primera venida, cuando dice un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y la segunda parte nos habla acerca de su segunda venida, cuando va a venir a reinar. Dice la Biblia que va a reinar desde Jerusalén aquí en la tierra. Por un periodo de tiempo de 1000 años se llama la doctrina del milenio. El principado será sobre su hombro, aleluya. Él va a venir a reinar. Ahí no va a estar reinando ni Irán, ni Rusia, Estados Unidos, China, no. Él va a reinar, aleluya. Pero antes de eso, antes de que Él venga a reinar, va a haber un periodo de 7 años aquí en la tierra. Se le llama y es conocido como la gran tribulación. La gran tribulación puede empezar en cualquier momento. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 13, ya para empezar a aplicar, que se va a levantar un hombre, un líder político, que es tan malo que la Biblia lo llama la bestia. Imagínense qué apodo, ¿verdad? La bestia. También se le llama el anticristo. También se le llama al hombre de pecado. Va a ser un líder político que a Israel, en Daniel capítulo 9, dice, ¿sabe lo que les va a ofrecer?
paz. ¿Cuántos piensan que Israel lo que necesita ahora es paz? Mire, Irak está contra ellos, Irán está contra ellos, Irán está unido con Rusia porque Rusia le hizo favores a Irán vendiéndole drones. Y ahora Rusia está condenando a Israel también. Rusia está metidísimo con China. Es decir, todos los países árabes están en contra. Y como todo el mundo necesita petróleo, todo se pone al lado de los árabes. ¿Verdad? Y el problema no es ser árabe. Dios ama a los árabes también. El problema es que los musulmanes odian a los judíos. Y el asunto es que Israel es el pueblo de Dios. Aleluya. Ellos están esperando un Mesías que les va a traer paz y no se dan cuenta que el Mesías ya vino. Están esperando. Pero antes de que se levante ese líder político, Dios dice en su palabra que Él va a levantar de aquí de la tierra a su pueblo, a lo que es su iglesia me refiero, nos va a llevar. Si estamos en un culto así sentadito, usted se va, man, ahí dejo los zapatos, man. ¿Verdad? Aunque fueran Nike nuevos o si están viejos y apestaditos como usted, ¿verdad? Si vino con chanclas, ahí se quedaron, ¿verdad? Nos vamos con el Señor, aleluya. Nos vamos, aleluya. Vamos a escapar un periodo de tiempo de 7 años que la Biblia llama la gran tribulación. Eso está en tanto pasaje la Biblia, el tiempo se me fue. Otro día les podré explicar y mostrarles más en la palabra de Dios. Los que estudian la Biblia ya lo saben. Pero hermanos, Cristo viene primeramente por su iglesia. Y nos dice la palabra de Dios, hermanos, que ¿sabe lo que está esperando Dios? Hasta que la última persona que se vaya a convertir al evangelio se convierta. Cuando se entregue la última persona que se va a convertir, y Él sabe quién va a ser esa persona, entonces Dios nos va a llevar al cielo y empezará a reinar la bestia aquí en la tierra. Y la bestia va a venir en contra de Israel con furia y con venganza. Nosotros estaremos allá. No te vayas a quedar, no te quedes. Para que no te quedes a sufrir, es importante que recibas a Cristo. Porque si te quedas, te van a marcar con un número que es el 666. Porque el que no se deja marcar no va a poder ni comprar, ni vender, ni hacer nada. El que no se deja marcar lo van a perseguir hasta la muerte. Porque la bestia va a reinar no solo en un país, pero va a reinar sobre todo el mundo entero. Aquí está el Señor. Dios todavía tiene un plan para Israel. ¿Y sabe por qué eso es importante? Ay, ¿qué tiene que ver Israel conmigo? Ya voy a acabar en un par de minutos. ¿Sabe por qué importa? Porque Dios es un Dios de promesas. Usted conoce a gente que usted sabe que si le prometen algo le cumplen. ¿Quién conoce a alguien así? Uno que otro, ¿verdad? ¿Y quién conoce a alguien que le promete algo y como que no le dijo nada? Hay más de esos, ¿verdad? Pero Dios es un Dios que si Él te promete, Él te cumple. La gente hoy en día, hermano, se casa y que no, que sí, que en la enfermedad o en salud, no, hombre, nada más. Lo ve que ya está medio enfermo, no, hombre, ya, no, tanto que te enfermas, quién sabe qué. Hermano, y no va a caer en silla de ruedas, peor todavía, lo van a dejar ahí abandonado. Así es el hombre y la mujer hoy en día. Prometen, pura mentira, hermano. Pero el Dios que promete, le promete a Israel, y si Él le cumple a Israel, es muestra que Él también le cumple a la iglesia. Y si Él le cumple a la iglesia, Él te cumple a ti, aleluya. Y al cristiano Dios le ha prometido: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así es, hermano. Y si Dios le miente a Israel, dice: no, mira, yo te voy a la tierra, y después, ya para que ya tiene mucho tiempo. Es como de repente alguien toma dinero prestado y no paga, y piensa que porque pasan los años, yo creo que ya se le olvidó. No se le olvidó. Otra cosa es que sí se le ha olvidado, hermano, ¿verdad? Pero Dios no se olvida de lo que te ha prometido, y Dios te quiere bendecir. Recibe a Cristo hoy, amigo. Recibe a Cristo hoy, amiga. Reciba a Cristo, aleluya. Él te ama. Él tiene un plan para Israel, para la iglesia y para tu persona. Vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Cierra tus ojos. Esto es un momento muy importante ahorita, porque es el momento que hacemos un trato con Dios.
Es el momento que nosotros nos presentamos delante de Él. Cierra tus ojos y piensa en lo que has escuchado. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere ayudar. Dios está por Israel y Dios está también por ti. ¿Habrá alguno en esta tarde que quisiera invitarle a Cristo, que entre a su vida? No es cambio de religión, es cambio de vida. No es cambio de religión, es que Dios te quiere transformar desde adentro. Dios te ama. Envió a su único Hijo, quien murió en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguno? Levanta tu mano ahí donde estás sentado. No tengas pena. Aquí está el Señor, Él te quiere bendecir. ¿Habrá alguno que quiera recibir a Cristo? Si Dios ha hablado a tu vida, si este Dios de promesas que cumple te ha hablado, acércate. Acércate al altar. Yo quiero orar por ti. Quiero pedir la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Dios te ama. Aleluya. Gracias, Señor.